acta de la sesión 99 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 100, ya 100 sesiones, queda a disposición de la comisión. Nuestro querido suplente secretario nos dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, Presidenta. La cuenta consta solamente de un punto, Presidenta. Es una nota del Ministro del Trabajo y Previsión Social, quien se excusa a asistir a la presente sesión debido a reuniones y diversidad de agendas con compromisos adquiridos con anterioridad. Sin perjuicio, le ha solicitado directamente al señor Director del Trabajo, que también está presente y que fue citado para esta sesión, don Pablo Centeno, quien lo representa. Muchas gracias. Se da la palabra sobre la cuenta y se da la palabra sobre asuntos varios. ¿Diputada? Sí, diputada Catalina del Real. Gracias, muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos nuestros invitados, a nuestros parlamentarios. Presidenta, mire, he tenido algunas reclamos, se podría decir. Le voy a leer un poquito lo que me enviaron. Dicen que existe una demora importante por parte de la Contraloría General de la República en el trámite de toma de razón de los convenios que implican traspasos de fondos públicos para instituciones ejecutoras de programas residenciales, lo que implica una merma importante en las condiciones de sostenibilidad en el tiempo de las residencias. A modo de ejemplo, las residencias de personas con discapacidad deberían haber firmado convenios en el mes de marzo para que les llegaran los fondos para este año 2025, pero se ha debido postergar por falta de toma de razón de Contraloría. Entendemos, esto pasó hace unos días, aún no se concreta, y mientras esto no pase, el Senadis no puede transferir los fondos que implica que las organizaciones sigan empleando sus propios fondos en circunstancias que no tienen. Entonces, y es un tema bastante atingente también a las personas que nos acompañan hoy día, por lo tanto solicitarle oficiar a la Contraloría justamente para que dé cuenta de la demora en el proceso de toma de razón y la falta de celeridad en la tramitación de estos convenios. Eso. Por supuesto. Voy a tomar acuerdos para poder oficiar, ¿les parece? ¿Sí? De toda razón, me sumo a la solicitud de la diputada Catalina del Real. Se toma el acuerdo entonces. Bueno, en temas varios, antes de dar inicio, ocurrió una situación lamentable, a veces más grave y otras que no llegan a la agresión, pero de verdad tratan de situaciones donde denigran de alguna manera a las personas mayores. Esto ocurrió en una línea del Antofagasta, en Antofagasta, la línea 108, donde se hace público un video donde el chofer le exige a un adulto mayor, quien venía con una bolsa, y lo trata muy despectivamente y lo obliga a bajar. No es la primera vez que ocurre en la locomoción colectiva, bueno, en mi región, lamentablemente, y creo que esto habla muy mal, porque se siguen presentando casos de este tipo y de otro con respecto a las personas mayores. Por lo cual, creo que acá es necesario saber cuáles son hoy día las fiscalizaciones que se tienen respecto al cumplimiento y al trato de las personas mayores, que además tienen un beneficio, ¿cierto?, que corresponde al pago con una rebaja, ¿cierto?, para el transporte, pero además acá hay un maltrato evidente y estos videos circulan y se repiten. Nosotros también hicimos una citación para analizar la criminalidad y lo que está sucediendo en contra de las personas mayores, muchas de ellas que han perdido la vida. Entonces, creo que esto tampoco debemos dejarlo pasar, por lo cual quiero solicitar el acuerdo para oficiar, ¿cierto?, al Ministerio de Transporte para conocer la situación, además local, en Antofagasta respecto a este chofer y también las acciones que se pudieran tomar o se han tomado con respecto al resguardo y al correcto cumplimiento, que son los derechos de las personas mayores en el transporte público. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Tomamos el acuerdo también y dejar también, ya que tenemos muchas solicitudes de exposición de variados temas, vamos a hacer una sesión especial
lo antes posible para agendar a todas esas personas, las vamos a comunicar y si alguna corresponde a ustedes, para que ustedes sepan que van a venir ese día a exponer. Yo tengo un par de personas que son jóvenes de Calama, que ellos han tratado de levantar la problemática que los relaciona hoy día con la ley TEA y con lo que ellos han vivido durante su periodo escolar y hoy día ya adultos, jóvenes que obviamente en el tema de la inserción laboral y todo lo que pasaron y cómo lograron superarse y cómo también ellos quieren hacer un aporte desde nuestra comisión, así es que vamos ahí a agendar una sesión especial de escuchas, si alguien quiere proponer a alguien. Bueno, tenemos a varios que nos han solicitado la comisión, pero creo que es necesario empezar a dar ese espacio, ya que hemos estado dedicados a ver proyectos y como que nos quedamos un poquito atrás con esos espacios. Así es que eso, mi querido secretario que llegó, muy bienvenido. Vamos a dar inicio entonces a lo que... muy bien, diputado Trizoti, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Lamentablemente, hace pocas horas se ha asesinado otra adulta mayor en la región de Tarapacá. Esta vez una mujer de 83 años en la localidad de Queve, muy cerquita de Colchane. Una mujer que efectivamente ya había hecho una serie de denuncias frente a los ingresos irregulares y que había sido amenazada por ciudadanos principalmente venezolanos. Yo sé que en esta comisión ya tuvimos la comparecencia de la subsecretaria de Prevención del Delito, pero acá yo creo que acá ya no hay nada más que prevenir. Por lo tanto, a mí me gustaría si se pudiera invitar al ministro de Seguridad para poder conocer las acciones de coordinación y las acciones que pretende realizar el gobierno en apoyo, en protección de adultos mayores, porque ya la verdad no podemos estar en cada sesión lamentando un nuevo fallecimiento. Toda la semana es algo nuevo y la verdad no vemos ningún tipo de cambio concreto. Por lo tanto, creo que las cifras entregadas son bastante lapidarias por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero hoy día se requiere de un plan de acción mucho más concreto. Por lo tanto, solicito se puede invitar al propio Ministro de Seguridad, Luis Cordero. Gracias, presidente. Perfecto. Sobre el punto, sí, sí, yo creo que para la próxima sesión sí o sí debemos tocar este tema. Porque se ha ido haciendo cada vez más grave el tema de Colchane o los poblados que están cercanos, tuvieron varias situaciones críticas y hoy día lamentablemente además tenemos que lamentar la vida de otra persona y principalmente ellos son personas mayores. Entonces yo creo que esto es grave y que requieren un resguardo especial y particular, son personas de muy... a edad avanzada principalmente, entonces, y además súper desconectados, no tienen cómo, entonces yo creo que esto es grave y es urgente y lo tenemos que asumir con esa actitud realmente de urgencia. Acá a veces uno siente y entiende que hay situaciones complejas, pero no le da la urgencia y acá no podemos seguir dejando de lado a las personas mayores. Así es que para la próxima sesión vamos a invitar al ministro Cordero y, bueno, es que la subsecretaria nos va a dar números de nuevo. Sí, prevención del delito pudiera ser. Sí, Ministro. sí, ya. Bueno, solo el ministro entonces. Y quizá que nos pueda comentar algo el alcalde, pudiera ser, invitarlo si es que quiere comentarnos algo de lo que está sucediendo o qué es lo que se puede proponer para implementar adicionalmente. ¿Sí? Sí. Eso, perfecto. ¿Se toma el acuerdo entonces? Muchas gracias, diputada Camila Rojas. Gracias, presidenta. Sí, quería plantear otro punto varios porque recibí los antecedentes por parte de algunos pensionados que indican la existencia de descuentos en sus liquidaciones, en este caso de una entidad y de un crédito asociado a Confía. Esto aparece como descuento en las liquidaciones de pensionados, sin embargo ellos nos señalan que no han autorizado ningún crédito.
¿ya? Entonces, yo revisé en la Comisión para el Mercado Financiero si existía alguna información asociada a crédito, y ha habido algunos casos en que ocurre que se cobran créditos que no se han otorgado, ¿ya? Pero hay que investigar el caso en específico. Entonces, lo que quería solicitar es que tanto le oficiemos a la Comisión para el Mercado Financiero y también al IPS por la situación específica de estos créditos denominados Confía y que aparecen en la liquidación que se entrega a cada pensionado, en este caso por parte del IPS. Entonces, en definitiva, lo que a mí me preocupa es que estos pudieran no ser casos aislados, sino que formen parte de una situación más generalizada, porque además un descuento es un porcentaje. Entonces, en una liquidación más alta, de un monto más alto, son 32.000 pesos, pero en el caso de una liquidación con la pensión básica, con la PGU, son 3.000 pesos. Y uno dice, no es tanto, pero la verdad es que eso sumado durante un periodo, si es un monto y si es más de una persona, y esas personas dicen que no se le han entregado crédito además. Entonces, creo que sería importante si el IPS tiene información respecto de convenios vigentes con entidades crediticias, incluyendo Confía u otras instituciones que efectúen descuentos, y también si existen protocolos o procedimientos mediante los cuales se autoriza y verifica el descuento por concepto de crédito en la liquidación de un pensionado, ¿ya? Porque en este caso estos pensionados, que son, digamos, no tienen conexión entre sí, señalan que no han pedido un crédito, que no han recibido un crédito, sin embargo se les está realizando un descuento en su liquidación. Entonces, y por último, saber si existen mecanismos disponibles para que estos pensionados puedan presentar reclamos y puedan solicitar la restitución de los recursos en caso de que corresponda. Entonces, como le digo, pido la información a la CMF respecto de la institución Confía en específico, pero al IPS también toda la información referida a los descuentos que pueden realizarse dentro de una liquidación de pensionados, cuáles son los protocolos, si se puede hacer algún reclamo, cuál es el procedimiento, todo lo demás. Entonces solicito eso a la comisión porque afecta principalmente a personas mayores que reciben su jubilación. Eso, presidente. Perfecto, diputada, ¿se toma el acuerdo entonces? Sí. Diputada Catalina del Real. Gracias, presidenta. Presidenta, en realidad este tema yo no lo iba a hablar en la comisión, pero creo que es importante que todos los miembros de la comisión lo sepan. Quiero manifestar mi molestia porque nosotros en esta comisión estuvimos muchos meses viendo el proyecto de envejecimiento positivo. Fue un trabajo arduo, transversal, escuchamos a todas las organizaciones, vinieron muchos invitados, estuvimos de verdad muchos meses evaluando ese proyecto. Salió de esta comisión y se fue a la Comisión de Hacienda, y resulta que todos aquellos puntos que en esta comisión habíamos rechazado, en la Comisión de Hacienda por una mayoría circunstancial, fueron repuestos todos. Sobre todo, en particular, y el que más me preocupa, son los 1.000 millones que se entregarán al INDH para la Defensoría del Adulto Mayor, cuando nosotros aquí tuvimos a los adultos mayores, a las asociaciones de adultos mayores, diciendo que no querían que la plata se fuera al INDH porque ese organismo cumple otra función que no tiene que ver con el adulto mayor, en vez de, en el fondo, ser destinado para la Defensoría del Adulto Mayor, que es lo que ellos requieren. Por lo tanto, solo expresar mi molestia. Yo sé que aquí no podemos hacer nada, esto se verá en la sala, pero creo de verdad que es una vergüenza que una comisión que trabajó durante tantos meses, el proyecto pase a otra comisión en una sesión y lo cambien completamente lo que fue despachado de acá. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Catalina. Diputada Camila Rojas. Sí, presidenta, yo entiendo el punto que hace la diputada del Real, por cierto, legítimo en términos de la diferencia de fondo que hay en ese punto, de la existencia de una defensoría o de que estos fondos vayan a la Caja, al INDH y al Senama. Sin embargo, el procedimiento que se realizó es el procedimiento reglamentario, puesto que la Comisión de Hacienda tiene que revisar específicamente a dónde se asignan los fondos. Y en la sala, que luego va a ser el espacio en donde tomemos la determinación definitiva, porque las comisiones, si bien dan una postura y presentan una votación,
no son el espacio soberano de esa definición. Esa definición totalmente se toma en la sala y de hecho uno puede pedir votaciones separadas para que se vote lo de Hacienda o lo de la Comisión de Personas Mayores. Entonces, solo aclaro la formalidad, porque si bien se puede entender la molestia desde el punto de vista que no hay acuerdo sobre ese punto, pero tampoco cabe señalarlo de que hay una mayoría circunstancial, porque esta comisión también tiene una mayoría circunstancial y en definitiva en la sala incluso tenemos situaciones en donde podemos estar empatados. Entonces, esto se tiene que discutir en el espacio soberano que es la sala, y no creo que corresponda en nuestro rol de diputados, en definitiva, achacar una situación respecto de la Comisión de Hacienda, porque la Comisión de Hacienda tiene que ver los temas presupuestarios y ese tema del INDH o de la CAJ o de cualquier otro ingreso es presupuestario, lo tenía que ver la Comisión de Hacienda, era su deber verlo. Entonces, en términos reglamentarios se hizo lo que se tenía que hacer, más allá de que a nosotros pueda no parecernos, y luego en la sala es donde vamos a poder expresar ese parecer y pedir las votaciones separadas que correspondan, y ahí veremos cuál es la mayoría definitiva. Además, este proyecto viene en segundo trámite, así que se confronta respecto de lo que tiene el Senado, tiene que ir a tercer trámite, quizás vamos a mixta. Yo lo que celebro, y en ese sentido quiero reconocer al diputado Gastón von Mühlenbrock, al diputado Sepúlveda, que logramos que se discutiera en Hacienda porque llevábamos harto tiempo esperando que así fuera, entonces al menos el proyecto está avanzando y bueno, las diferencias se van a aclarar con nuestra votación en sala. Así es, muchas gracias. El proyecto va a sala y ahí tendremos que ir a... Ay, sí, porque está con discusión con suma, si no me equivoco, por lo cual debiéramos verlo en sala. Se agradece y se entienden nuestras partes, yo también estuve ahí, así que, pero bueno, nos tocará ir a discutirlo en el lugar que corresponda. Bueno, habiéndose ya terminado la hora de los puntos varios, vamos a la orden del día, agradeciendo a todos los presentes, ya que casi el 99,9% de aquellos citados el día de hoy están presentes. Esta sesión ha sido citada con el objeto de tratar la siguiente tabla. Primero, recibir al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Giorgio Bocardo, y al director del Trabajo, Pablo Centeno, quien se encuentra con nosotros, representantes de las organizaciones de ELEAM, para abordar las consecuencias de la circular número 2206-2024 de la Dirección del Trabajo. Sí, se encuentran presentes, entonces le vamos a dar la palabra al director del Trabajo. Partiría usted, don Pablo Centeno, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los honorables y a las honorables diputadas de esta comisión, agradecer la invitación y saludar también a los representantes de los ELEAM que hoy día nos acompañan. Como primera cuestión, me gustaría señalar que la circular 2206-224 es una circular que imparte instrucciones desde el Departamento de Inspección de la Dirección Nacional del Trabajo, suscrita por quien me acompaña hoy día, el jefe del Departamento de Inspección, don Jorge Antonio Meléndez, a los distintos directores y directoras regionales a propósito de las instrucciones sobre los procedimientos ante las solicitudes para la implementación de sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descansos ingresadas por ELEAM y hogares de ancianos en general, respecto de ciertas funciones o tareas que son solicitadas, digamos, por estas entidades empleadores o de cuidados. Previo a entrar a las consecuencias de esta regulación, me gustaría señalar algo que creo que es bien importante precisar desde el punto de vista de nuestras facultades. En Chile, como ustedes conocen muy bien, nosotros tenemos dos grandes sistemas o tres grandes sistemas de jornada, ¿no? La jornada ordinaria, que es aquella que ahora va a llegar a las 40 horas, que tiene algunas particularidades, como por ejemplo que no puede extenderse en más de 10 horas al día, que no puede ser distribuida en más de 6 ni en menos de 5, ahora en menos de 4 si es que se llega a las 40 horas, y respecto de la cual no se puede exceder en horas extraordinarias 2 horas, ¿cierto?, en la medida que haya un acuerdo para el funcionamiento. También conocemos las jornadas especiales, que son aquellas que este Parlamento ha regulado para algunos sectores de la economía, producto de la particular forma de organización del trabajo y de la producción. Por ejemplo, los conductores, ¿cierto?, los auxiliares de la locomoción interurbana, donde hay un número de horas mensuales que se pueden distribuir. Y ahí hay una serie de regulaciones en el Código del Trabajo.
Y también están las jornadas excepcionales que, como lo reconoce el artículo 38 del Código del Trabajo, es una facultad que tiene la Dirección del Trabajo, en este caso radicada en la Autoridad Superior del Servicio, para autorizar, dice la norma, en casos calificados, ¿cierto? Y cuando no sea posible aplicar ningún sistema de los anteriores, una autorización que de alguna manera permite sobrepasar los límites y las características de la jornada ordinaria de trabajo. Por eso nosotros tenemos jornadas excepcionales, ¿cierto?, de ciclo continuo, la famosa 7x7, 4x4, etcétera. Incluso en algunos lugares ya están siendo mucho más restrictivas, por cierto, 14x14, donde se sobrepasan, ¿cierto?, los límites semanales de la jornada ordinaria y se sobrepasa también los límites diarios, porque en algunos casos se llega a 12 horas, pero en las cuales no se permite precisamente las horas extraordinarias, producto de esta particularidad, excepcionalidad. Anterior a la ley que redujo la jornada a 40 horas, esta era una facultad que se le entregaba al director del trabajo sin más, ¿no? Y por tanto, o a la directora del trabajo sin más, y por tanto la norma le entregaba esta facultad y a través de la famosa orden de servicio número 5 se regularon y se consolidaron de alguna manera todas las normas procedimentales para autorizar o rechazar las jornadas excepcionales. Sin embargo, con la ley de 40 horas y producto del debate que dio este propio Parlamento, se establecieron dos modificaciones importantes, o tres modificaciones importantes. La primera es que se estableció que los límites, parámetros y características de la autorización, no renovación o cancelación de las jornadas excepcionales iba a estar en un reglamento, ¿no? Y por tanto se eleva, por decirlo de alguna manera, el contenido, la potestad delegatoria de la ley a la potestad reglamentaria y no simplemente a la facultad administrativa, ¿cierto?, de dictar normas inferiores del director o la directora del trabajo. En segundo lugar, se establece un plazo para el otorgamiento de estas jornadas de 30 días. Y en tercer lugar, se establece una modalidad especial de 42 horas y media a propósito de un acuerdo, ¿cierto?, que lograron los trabajadores y trabajadoras de la CETEMIN con los representantes de las organizaciones mineras, que permite compensar esas 2,5 horas adicionales que la ley le va a permitir, una vez que la ley entre en régimen total de 40 horas, compensar por días adicionales de feriado. Ese reglamento es el reglamento que está en el decreto 48. Y ese decreto 48 establece cuáles son las condiciones copulativas para autorizar un sistema excepcional de jornadas excepcionales, valga la redundancia, y establece también cuándo hemos de estar en presencia de un caso calificado. Porque la propia norma, ¿cierto?, señala que ante casos calificados el director del trabajo puede autorizar. El reglamento lo que hace es, de alguna manera, desarrollar cada una de las situaciones en que estamos ante un caso calificado. Producto de la entrada en vigencia de las 40 horas, para la Dirección del Trabajo fue necesario instruir estas normas de ordenación interna, por decirlo de alguna manera, donde se dictaron una serie de circulares en materia de jornadas excepcionales. Una de estas es, por cierto, la de los LEAM, pero también hay otras, digamos, las empresas de mollaje, bomberos, etcétera, donde había, y hay que reconocerlo en cierta medida, una disparidad de criterios, muchas veces a la hora de autorizar o rechazar estas jornadas excepcionales. Cuestión que es bien criticada permanentemente de todas las instituciones, particularmente las instituciones fiscalizadoras o con facultades normativas o habilitantes como esta, porque claro, uno aspira, la ciudadanía aspira, ¿cierto?, que se estandaricen de alguna manera criterios y definiciones también a la hora de acudir, ¿verdad?, ante distintos organismos del Estado. De esa manera se emite esta circular lo que desarrolla es precisamente que producto de las distintas situaciones, no se había aprobado la imposibilidad de aplicar otro tipo de jornadas en los LEAM, es decir, es posible recurrir a la jornada ordinaria, sea por ciclos rotativos, ¿verdad?, sea por ciclos de proceso continuo, como el artículo 38, número 2, por ejemplo, lo habilita. Y por otro lado, se estimó que las labores que se realizan no corresponden a casos calificados propiamente tal. Particularmente a dos situaciones de casos calificados que señala la propia norma. Primero, que existe una especial cualificación y o especialización del puesto de trabajo, circunstancia que además el reglamento exige que sea aprobada por el solicitante, ¿no?, tratándose precisamente de una norma de carácter excepcionalísimo, con particularidades restrictivas
producto del bien jurídico tutelado que está detrás precisamente de la autorización, porque lo que está detrás precisamente es la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, se establece que es el solicitante el que tiene que acreditar, ¿verdad?, la especial cualificación o especialización del puesto de trabajo. Y por otro lado, que el personal, lo señala el mismo reglamento, que labora en la faena o en la empresa del solicitante, que presta servicios sea de difícil reemplazo, lo que también debe solicitarse y acreditarse, ¿verdad?, por el solicitante. Producto de que no se habían, ¿cierto?, dado por acreditado todas estas situaciones, la Dirección del Trabajo estimó, ¿cierto?, que no correspondía autorizar jornadas excepcionales en esta materia. Yo no me quiero extender demasiado en cada uno de los aspectos de los requisitos, lo podemos conversar después. De todas maneras, vamos a dejar a disposición de esta comisión esta minuta, porque es una minuta que tiene 10 páginas y podríamos estar leyéndola en cada uno de los detalles y fundamentos de por qué a impresión y a decisión y fundamento de la Dirección del Trabajo no se cumplen estos requisitos. Y por tanto se estimó, ¿cierto?, que debían ser no autorizadas estas jornadas excepcionales. Esto sin perjuicio, y para dejarlo sumamente claro, lo conversábamos también ahora con el representante de los ELEAM, que el día de ayer sostuvimos una reunión con la directora de Senama, precisamente porque tomó conocimiento, me imagino, de esta citación que nos había hecho esta comisión. Nos pidió una reunión, esa reunión se sostuvo el día de ayer, donde ella nos entrega una serie de antecedentes, ¿no?, que a su entender debieran considerarse para eventualmente reconsiderarse los criterios definidos. Hemos comprometido un trabajo con el Senama, breve, de aproximadamente 2 semanas, porque tenemos que revisar todos los antecedentes y las situaciones que ella nos ha puesto a disposición. Y vamos evidentemente a tomar esas consideraciones que ayer nos expusieron latamente en una reunión que tuvimos con ella, entiendo que nada más el equipo asesor de la ministra y la subsecretaria. Así que en ese sentido, eso es todo cuanto puedo informar respecto a la situación de esta resolución. Evidentemente, en torno a las consecuencias propiamente tal, a nosotros lo que nos corresponde es, de alguna manera, dar cuenta de las consecuencias jurídicas y las consideraciones a la hora de adoptarse estas definiciones, pero, por cierto, entendemos puede generarse una dificultad de funcionamiento en el caso de los ELEAM, que entiendo que es el objetivo de esta citación, y por eso también desde ya dejamos invitados a los representantes a que nos podamos reunir, lo conversábamos anteriormente, podamos también complementar esos antecedentes y en ese sentido señalar simplemente que, claro, ante estas materias siempre hay distintos bienes jurídicos tutelados, no es la primera vez que dos instituciones de alguna manera tienen opiniones sobre una temática, producto de los roles y las facultades y mandatos legales que tienen. En el caso nuestro es cautelar con mucha meticulosidad la seguridad y salud de los trabajadores, y en ese sentido es algo que hay que tratar de compatibilizar, por cierto, con el debido funcionamiento de otras estructuras y de funcionamiento donde hay trabajo humano. Así que eso es todo lo que puedo señalar, Presidenta, y dejamos a disposición, insisto, la minuta donde está mucho más desarrollado lo que yo he dicho a grandes rasgos. Sí. Muchas gracias, pero justamente para seguir en el debate y en la discusión le vamos a dar la palabra entonces a don Germán. Gregorio. Don Gregorio Airola. Muy bien. Tiene la palabra entonces y después expone, o solo va a exponer usted. Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, Presidenta, lo que pasa es que como ya nos expusieron la semana pasada y ahora el director está señalando que va a haber una instancia, que ya hubo una conversación con Senama, no me queda tan clara entonces la necesidad, nos van a entregar antecedentes nuevos, porque si va a existir una reunión directa con la Dirección del Trabajo, yo preferiría que acordemos que en 2 semanas o 3 semanas los recibiéramos de nuevo y supiéramos al menos si esto se solucionó o no y qué puede pasar. Y de hecho a mí me gustaría plantear una interrogante referida a, en el orden de cosas que lo presentó el director Centeno, si es que no se aprueba esta excepcionalidad, no hay otra forma posible en que este trabajo puede ocurrir. Se lo quiero preguntar en términos formales legales, porque no me queda completamente claro y preferiría que usted mismo nos lo pueda expresar. Toda la razón, diputada.
¿Usted iba a decir algo, diputada Catalina Sí, del no, Real? solamente complementar, o sea, ya que están los invitados acá, yo creo que darles 5 minutos para que den un brief, en el fondo reducido, pero si están aquí, yo creo que por respeto a ellos es importante que puedan hablar. Muchas gracias. No sé si puede responder a los comentarios de la diputada Rojas. Entiendo que se refiere al funcionamiento del trabajo en los LEAM. Claro, hoy día es perfectamente posible que se recurra a otras normas ordinarias a partir del artículo 38, número 2. Nosotros también tenemos doctrina al respecto. Claro, ocurre que allá, utilizando esa norma, el ciclo es de 8 horas, ¿no? Con 10 de tope y 2 máximas de jornada extraordinaria. Entonces, en definitiva, lo que la jornada excepcional permite es extender esos límites y, por tanto, muchas veces, en algunos casos, es el gran debate que tuvimos a propósito de la jornada excepcional en la minería, a propósito del tercer turno, y por eso se llegó a ese acuerdo y, bueno, se plasmó incluso en la ley. Pero desconozco las otras consecuencias más específicas que pueda tener también la sola utilización del artículo 38, inciso, el numeral segundo. Sí, de igual manera dejar el acuerdo, como decía la diputada Camila, respecto de que si se van a reunir y van a tener estas conversaciones, digamos, y esperamos que logremos llegar a un buen puerto y si es necesario que nos consideren para levantar alguna iniciativa también, hacernos parte. Al menos tener en 2 semanas, yo creo que de vuelta de la distrital, unas 2, 3 semanas para que tengan ustedes ahí el tiempo, los acuerdos y puedan venir a la comisión. Así es que igualmente los dejaríamos citados para que puedan venir a entregarnos esos acuerdos e información. Entonces, para que puedan exponer ahí o hacernos algún comentario. Muchas gracias. Sí. Yo me quiero referir en realidad a las consecuencias, que es lo relevante en este tema, ¿ah? Y las consecuencias son varias. Primero, en nuestro caso, la Fundación Las Rosas, llevamos 12 años con este régimen. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Digamos, 12 años en este régimen. Y esto significa una forma de vida, una forma de trabajar. Primero. Segundo, significa en la práctica cambiar este tipo de jornada. La gran mayoría de los hogares son en zonas rurales, donde tenemos problemas de movilidad y de seguridad tremendo. Cuando podríamos llegar a las fórmulas que ustedes quieran, pero si van a ser 8 horas, van a salir a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche. Yo les pregunto, ¿quién va a poder salir a las 8 de la noche de su jornada de trabajo y quién va a poder entrar a trabajar a las 8 de la noche? 11. Segundo, hay un perjuicio económico también. La gran mayoría de los contratos colectivos están asociados a beneficios a propósito directamente de las jornadas excepcionales. Hay premios, incentivos económicos, etcétera, etcétera. Entonces también, desde el punto de vista de los trabajadores, hay una inseguridad. De hecho, nosotros próximamente iniciamos en junio una negociación colectiva y tenemos el sindicato diciendo, oiga, ¿cómo vamos a hacer esa negociación colectiva? ¿La vamos a hacer a la antigua o la vamos a hacer a la nueva? Entonces, esos son los elementos. El tercer elemento, y que me parece que es el más importante de todo, eso es parte de los trabajadores, es parte de las personas que nosotros cuidamos. El cambiar el régimen de turnos, por ejemplo, de 3 personas que cuiden a una persona versus 2, eso genera un trastorno muy significativo en el caso de los adultos mayores. Significan, además, errores en medicamentos, errores en indicación, errores de caída y el trastorno propio que se produce en las personas demenciadas. En el caso nuestro, el 75% de las personas que viven en la Fundación Las Rosas son personas demenciadas, postradas. Entonces, realmente el perjuicio que es para nosotros es muy significativo. Y por último, los sindicatos han manifestado, de hecho tuvimos una reunión de lobby con el sindicato, ellos planteando los argumentos de por qué
era conveniente también el tener las jornadas excepcionales. Entonces, este tipo de jornada además tiene requisitos muy estrictos, donde tienen que concurrir los sindicatos, las personas que no están sindicalizadas también tienen que incurrir, tenemos que cumplir una serie de normas, la argumentación, etcétera. Entonces, por lo tanto, no es una cosa tan arbitraria en el sentido de que cualquiera lo puede solicitar, sino tiene que exigir y cumplir con las normas que existe en la normativa. Eso, muchas gracias, Presidenta. Sí, tome la palabra. Y de ahí. Muchas gracias, Presidenta. Solo para aportar un dato adicional. Nosotros trajimos, hoy día nos acompañan desde la Fundación San Vicente de Paul, y ellos tienen 8 hogares con jornada excepcional y 4 hogares sin jornada excepcional. Y si sacamos el promedio por hogar, vemos que los ELIAM sin jornada excepcional tienen 16 veces más vacantes por cubrir. O sea, se nos hace mucho más difícil conseguir gente para llenar en aquellos que no tienen esta excepcionalidad. Requieren un 35% más de personal y tienen muchas más licencias médicas, casi duplican las licencias médicas. O sea, es lesivo para todos el no poder tener este tipo de excepcionalidad. Entonces, por eso, lo que venimos a pedir es ayuda. Por eso queremos generar estos espacios. Diputado. Gracias, Presidenta. Viendo estos datos, ¿no?, objetivos, ¿no?, la voluntad de los sindicatos, ¿no?, que por cierto debe ser sin duda el objetivo central de la Dirección del Trabajo, cuidar de los derechos de los trabajadores y de los intereses de los trabajadores. Porque no solamente son un tema de derechos, normas, sino también de lo que en definitiva todos o la gran mayoría de los trabajadores quieren buscar, ¿no? ¿Qué explica, digamos, el cambio de mirada de la Dirección del Trabajo? O sea, denme un argumento, no sé. O sea, en realidad nos dimos cuenta que la ley era distinta, que habíamos hecho excepcionalidades que no se pueden. No sé, hubo reclamos de un par de trabajadores, o de un grupo de trabajadores, o un sindicato. ¿Qué explica este cambio que pareciera que solamente lo entiende la Dirección del Trabajo, por lo que hemos visto, pero que a lo mejor hay una información que no tenemos? ¿Qué explica? ¿Tuvieron, no sé, un cúmulo de reclamos, denuncias? Porque, por su intermedio, Presidenta, Director, ya tuvimos un tema no parecido, pero similar, con la situación del transporte de pasajeros urbano, donde un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, la verdad que insólito, casi temerario, yo diría, lo digo con mucha responsabilidad, le aplicaba normas de relación contractual a los conductores de los microbuses urbanos en su relación con la entidad o organización, que muchas veces son organizaciones gremiales, no empresas, que tenían eventualmente servicios de transporte público urbano. Y hacían tal nivel de analogía que asimilaban la relación de los perímetros de exclusión, la lógica de los perímetros de exclusión. Pero bueno, aplicaron sanciones hasta en comunas que no había perímetro de exclusión. O sea, andaban perdidos, pero lejos en el horizonte, tuvieron que echar pie atrás. Entonces, yo de repente siento de que algunos golpean la puerta de la Dirección de Trabajo y como que se le escucha y no se escucha todo el espacio. Y yo sé quiénes reclamaron, yo sé quiénes lideraron ese reclamo para normalizar esa relación, que eran de, perdón, lo explico para que, eran de propietarios de microbuses que trabajaban en una línea y que tenían sus conductores. Y la relación, sí existía relación laboral, no es que no existiera contrato de trabajo, pero era entre el conductor del bus y el propietario del bus. Y lo que le exigía la Dirección del Trabajo que fuera entre el conductor del bus y la entidad que tenía el servicio, con la cual no tenía ninguna relación contractual, no tienen patrimonio, era un tema complejo. Pero conocimos esa historia, tuvieron que echar pie atrás, pero además en la justificación que tenían, como con el pronunciamiento, se focalizaba en las ciudades que tenían perímetro de exclusión, donde eventualmente tendrían que hacerse esa exigencia. Pero infraccionaron hasta en ciudades que no tenían perímetro de exclusión. O sea, y eso es preguntarle al Ministerio de Transporte donde hay, digamos, no era tan complicado. Pero eso, quiero saber qué cambia, qué explica esta preocupación, que a lo mejor hay algún dato que no lo tenemos, no lo han explicado acá quienes representan a los ELIAM, qué explica que esto haya cambiado, haya girado y por qué tenemos esta situación hoy día. Muchas gracias, diputado. Diputada Bravo. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los presentes por su intermedio. Y también complementando lo que acaba de señalar también el diputado Sepúlveda,
Pero acá también tenemos que considerar una serie de dimensiones, o sea, acá están los derechos laborales y tenemos que irnos al fondo, porque ¿por qué se garantizan derechos laborales? Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la dignidad y la calidad de vida. Y tal como acá han evidenciado por su intermedio, Presidenta, representantes de los ELIAM, Fundación, de la Fundación Las Rosas, yo he conversado en lo personal mucho con miembros dirigentes del sindicato Fundación Las Rosas. Y además tenemos que incorporar un ingrediente importante a esto, que el mayor porcentaje de las personas, de los trabajadores de ELIAM son mujeres. Son mujeres. Y las mujeres tienen que compatibilizar acá las labores de cuidado remunerado con sus labores de cuidado no remunerado desde sus hogares. La seguridad para circular por la calle, tal como lo señaló también don Gregorio, por su intermedio, Presidenta. Porque acá tenemos que pensar, director, por su intermedio, Presidente, que Santiago no es Chile. Y yo soy de la región de Los Ríos. Y acá tenemos situaciones que hay zonas rurales, hay problemas graves de conectividad. Bueno, en Santiago el tema de la seguridad, porque hay una Fundación Las Rosas en la Comuna de Independencia, por ejemplo, que ahora lamentablemente la Comuna de Independencia está muy peligrosa, y también el tema económico. Entonces, estamos considerando una serie de elementos que lamentablemente, y bueno, obviamente que ustedes cumplen con su deber de velar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero también tienen que ver ese aspecto, la calidad de vida. Si las nuevas normas que están establecidas para garantizar estos derechos de los trabajadores mejoran la calidad de vida de todas y todos los trabajadores dependiendo de las funciones que realizan. Hay un tema también importante porque me señalaban que para ellos era un alivio no trabajar todos los días de la semana, tener un día libre, porque la presión es tan grande, porque tal también como lo señaló don Gregorio por su intermedio, Presidenta, acá la mayor parte de las personas mayores tienen problemas mentales. Son postrados, entonces el desgaste físico, psicológico que tienen las trabajadoras principalmente es enorme y es un alivio para ellas el no tener que ir todos los días que corresponderían de acuerdo con la jornada. Entonces, yo creo que son elementos a considerar, son elementos que ellos han planteado en la dirección del trabajo y lamentablemente ya llegó el portazo en la cara. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros como el Estado debe velar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, claro, usted decía un argumento de que la aspiración es como estandarizar las normativas para que no haya discriminación, de cierta forma. Pero aquí estamos hablando de elementos objetivos, estamos hablando también de que hay normas, estamos trabajando distintos cuerpos normativos relacionados también con los cuidados, el proyecto de ley de cuidado, el proyecto de ley de envejecimiento digno y saludable. La mirada también desde las personas mayores, qué importante es también, porque el tema de que se tengan problemas de compensación, se descompensen las personas mayores, también disminuye la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, porque esa descompensación, ¿quién la tiene que controlar? Los mismos trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso es que yo realmente valoro que hayan tenido ustedes una reunión con la directora del SENAMA, con equipos del Ministerio de Desarrollo Social, porque también es súper importante que entre todas las entidades, todos los ministerios, las carteras, sus servicios relacionados tengan esta mirada ya y actúen y trabajen en forma coordinada. Entonces, yo creo que bueno, a buena hora que existen estas reuniones, porque también esperamos que se acojan, ojalá, de la mejor forma posible
las solicitudes que no solo hacen los ELIAM, los representantes del ELIAM propiamente tal, los empleadores, sino que también los trabajadores y las trabajadoras. Gracias. Muchas gracias, diputada Bravo. Diputada Catalina del Real. Gracias, presidenta. Bueno, en realidad valorar la disposición del Ministerio del Trabajo a abrirse a conversar, a que tengan una reunión que yo espero de verdad que llegue a buen puerto. Porque este tipo de cosas suceden cuando se legisla desde las oficinas, a puertas cerradas. Ya que habló usted de un tema de transporte, yo también voy a contar una experiencia que también me tocó con transporte. Yo estaba en la Asociación de Municipalidades cuando implementaron el Transantiago. Me tocó ir a inspeccionar la instalación de paraderos y habían paraderos que estaban puestos en las salidas de los autos, paraderos que estaban puestos contra el tránsito, paraderos que estaban encima de los arbustos, que no se podían usar. ¿Por qué? Porque lo hicieron muy lindo un mapa, pero desde el escritorio, no en la realidad. Entonces lo que está sucediendo acá es que los ELIAM se asemejan mucho a un servicio de salud. En los ELIAM hay personas postradas que requieren remedios, que requieren atenciones especiales, que requieren cuidados. No es una guardería infantil. Estamos hablando de un lugar que es muy asemejable a un servicio de salud y por lo tanto el tema de que tenga 12 horas es muy lógico. Entonces yo espero de verdad que logren conversar, que lleguen a buen puerto, por el bien de todos, por el bien de los lugares, de los pacientes, de los trabajadores, por todos los temas expuestos aquí de seguridad, de conectividad, de aproximación con los pacientes, de costo. Yo creo que finalmente es el mejor camino. Así que agradecer también a la comisión de haberse abierto a conversar este tema y que pueda salir algo positivo de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso esperamos, que haya una mirada también integral desde las realidades de cada uno. Como dicen, Chile no es una sola línea, es prácticamente un electrocardiograma y acá las realidades rurales, urbanas, de provincia, de regiones, son sumamente diferentes y tenemos que también tener la capacidad de tener esa mirada y llegar con esa realidad y ajustarnos a las realidades y a las necesidades. No sé si van a responder, hacer algún... Solo, bueno, agradecer obviamente los comentarios y las observaciones. Creo que para nosotros es muy útil porque, tal como lo expliqué anteriormente, a propósito de la pregunta sobre el cambio de criterio, yo diría más que un cambio de criterio, esto fue una necesidad de ordenar un criterio a propósito de este reglamento que nosotros tenemos que aplicar en definitiva. El reglamento es muy claro respecto a cuando se puede autorizar una jornada excepcional, las condiciones copulativas habla el reglamento en el artículo 3º y cuando estamos en presencia de un caso calificado. Y insisto con esto, el artículo 4º del reglamento es muy claro aquello y en ese sentido evidentemente los antecedentes allegados hasta entonces hicieron que se emitiera, ¿verdad?, esta instrucción desde el Departamento de Inspección de la Dirección Nacional. Como en muchos otros casos, evidentemente la Dirección del Trabajo hace polémica, digamos, por sus pronunciamientos o actuaciones, no es solamente el caso de transporte u otro, estamos ahora precisamente a propósito del Viernes Santo, por un dictamen también siendo cuestionado por mucho y muchas, hasta una editorial en un diario nos ganamos, las 40 horas también a propósito de aquellos y aquellas que querían reducir en minutos, digamos, la primera hora. Entonces, lo que sí decir, tenemos total disposición a revisar esta definición, vamos a conversarlo con los ELEAM, le dijimos podemos reunirnos mañana o el jueves, sin problema, a propósito del compromiso que adoptamos con la directora del Senama, porque estamos de acuerdo en que las instituciones del Estado tienen que conversar y, por cierto, si hay que revisar esta situación y hay elementos para ello, lo vamos a considerar de esa forma. Entonces, quedamos muy disponibles a poder asistir en 2 o 3 semanas más luego de la distrital a contarles un poquito en qué está el trabajo que hemos comenzado. Más bien un tema normativo, no es que tengamos reclamos de sindicatos, de trabajadores, de algo de que ellos estiman que se les está obligando a tener una jornada de extensión versus que prefieren la jornada de 8 horas. No es que tengamos una situación de esa naturaleza, ¿no? Es solamente una precisión sobre el tema normativo. Pero no es que hayamos tenido trabajadores de ELIAM que estén reclamando porque se les haya extendido el horario sin consentimiento, en fin, o que no les gusta, etcétera. No, pregunto yo. No, o sea, no tengo en este minuto el dato de eventuales denuncias, pero pudiéramos remitir el dato eventualmente si es que hay denuncias. Sí.
diputada Rojas. Presidenta, yo creo que es interesante el punto que hace el diputado Sepúlveda desde el punto de vista de solicitarle a la Dirección del Trabajo si existen denuncias por parte de los trabajadores en el caso de los ELIAM, porque efectivamente es un trabajo bien específico, que es complejo. Entonces, ahora yo entiendo que la definición de la ADT está ajustada en definitiva a los ajustes que hizo la ley de 40 horas y en que la Fundación Las Rosas en este caso tenía que hacer la solicitud para poder tener esta jornada excepcional que siempre habían tenido. Entonces, claro, no se debe a que lo hayan solicitado no los trabajadores, sino a que se hace la solicitud y ahí en base a los efectos de la ley se considera que no, pero como hubo reunión el día de ayer con el Senama y se expusieron algunos puntos, esto se va a revisar. Entonces, a mí me parece positivo, insisto, en que cuando esta definición esté tomada, nosotros de todas maneras la podamos conocer, porque el por qué nos preocupó el asunto y por qué vino la Fundación Las Rosas tiene que ver con, claro, qué pasa si es que definitivamente esta es la decisión por la seguridad, por la salud y con todas las justificaciones que tengan para los trabajadores, qué pasa con los ELIAM y a qué, y cómo nos vamos a qué, ajustar para eso. qué tendría que ocurrir en ese caso con los ELIAM. Entonces, yo solicito que en 2 o 3 semanas más podamos revisar el punto por los efectos que esto puede tener para las personas que están en un ELIAM, con las condiciones que sabemos que viven las personas en los ELIAM, que en esta comisión lo hemos revisado. Bueno, yo solo decir que es sumamente importante, ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones, de acuerdo a la ley, después los protocolos y la implementación, y generan siempre estos espacios, controversias o ajustes que son necesarios, de acuerdo, insisto, a la realidad. Y están estas instancias justamente para lograr acomodar o hacer las excepciones o lo que sea requerido para que todo funcione de manera correcta, resguardando, ¿cierto?, la integridad de los trabajadores, pero también del funcionamiento de los ELIAM, que son tan importantes para nosotros. Por lo demás, sí, tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, Presidenta, y a los honorables diputados y diputadas que nos acompañan y también representantes de los ELIAM. Como bien lo decía el director de trabajo, primero reconocer la labor que cumplen los trabajadores de ELIAM. Yo creo que el cuidado de los adultos mayores es un tema importante para el país, como bien lo ha señalado el director de trabajo. Para nosotros también es una vocación importante ver cómo colaboramos en esto. Pero dentro de las atribuciones que bien planteaba el director, tenemos ciertas situaciones que dar cumplimiento, como parte de la administración pública, con las limitaciones que tenemos, que efectivamente, que son legislación y normativas que la propia norma estableció a partir del decreto 48, que reguló la jornada de 40 horas, pero reguló efectivamente la forma en la cual se tramitan las jornadas excepcionales. Entonces, una primera contratación es que no es una situación arbitraria, sino que más bien dice relación con el cumplimiento de la obligación normativa que debemos realizar. Y un segundo elemento también que también debemos compatibilizar con lo que el propio decreto 20 de la Subsecretaría de Salud regula para efectivamente las labores de cuidado, que también establece cuáles son las características de la misma, establece que se podrán desarrollar con horario extraordinario. Por lo tanto, el mismo decreto 20 de Salud también señala que efectivamente es una jornada que se podrá desarrollar dentro de la jornada ordinaria. Entonces, está toda nuestra voluntad, como bien lo señala el director, tenemos ciertos elementos técnicos que ver cómo los superamos, y la superación se hace con elementos técnicos también que nos permitan para nosotros también poder evaluar nuevamente esta situación. Eso, Presidente. Sí. Bueno, perfecto, creo que queda claro, y de ser, después de lo expuesto, si es necesario también tener, ¿cierto?, al Ministerio de Salud para acomodar algunas instancias. Por supuesto, este es el lugar y nosotros tenemos toda la disposición para poder trabajar en aquello de ser necesario. Así es que nos veremos en un par de semanas más. Los vamos a invitar a todos para que podamos conocer y ver, ¿cierto?, cómo van avanzando ustedes y cómo desde aquí podemos apoyar y aportar también para que eso se haga efectivo. Así es que muchas gracias y agradeciendo la presencia de todos, quedan liberados. Habiéndose cumplido entonces el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.